La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos ya en contacto en este momento con el doctor Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, a propósito de este informe donde se revela este gasto en consultorías. Una de las entidades que más ha gastado, por ejemplo, es la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Doctor Espinel, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Félix, muy buenas noches para mí. Perdón, Fausto, buenas noches. Para mí es un gusto poder estar acá. Y pues un saludo cordial a tu distinguida audiencia. Gracias, Marcelo. Y para un poco ponerlo en contexto, estos 3.7 millones de dólares destinados a consultoría, del análisis que ustedes han hecho, del desglose que tienen, ¿inversión o derroche? Bueno, para que pongamos en ese mismo contexto, Fausto, 2.7 millones de dólares han ido únicamente a AME, CONGOPE y CONAGOPAR, que son estas asociaciones que aglutinan a los distintos gobiernos autónomos descentralizados del país. Pero esto dentro de un universo de más bien casi 600 millones de dólares que ha otorgado el Estado ecuatoriano para consultorías a través de distintas instituciones públicas. Esto apenas es la puntita del iceberg que consiste en las contrataciones públicas para servicios de consultoría, mi estimado Fausto. Y dentro de esto, pues sin duda que nos llama la atención que, por ejemplo, en el caso de CONGOPE, que es el consorcio de gobiernos provinciales del Ecuador, el 90% de sus contrataciones en consultorías se los hizo de manera directa, no se lo hizo a través de un concurso. Y tú muy bien sabes, Fausto, que precisamente este mecanismo de contratación es el que permite la famosa asignación a dedo, y es en donde suele permear la corrupción. Y estas asignaciones a dedo que se conocen así también se dan, por ejemplo, principalmente por estas pequeñas cuantías, porque hay, de lo que hemos revisado el informe, supuestas consultorías por 14,000, por 20,000 dólares. Son cuantías menores, pero que al final, sumando, es básicamente por donde se está yendo la plata. Sin duda que sí, eso es lo que nos preocupa. Cuando nosotros analizamos ya cada uno de los servicios que terminan contratando, en este caso las asociaciones de municipalidades, de prefecturas, así como también de gobiernos parroquiales, llaman la atención ciertos objetos contractuales, Fausto. Por ejemplo, que se contrate el desarrollo de un kit de herramientas tecnológicas para la gestión estratégica del accionar del gobierno provincial por 31,000 dólares, que se contrate el desarrollo de una caja de herramientas turísticas para los GATS provinciales por 32,000 dólares, así como también asesoría para poder promover reformas normativas al respecto de nuestro sistema de descentralización y competencia. Y yo creo que no debe estar en duda de que tal vez estos productos, estos objetos contractuales puedan servir para la gestión de esas instituciones públicas, pero los resultados deberían ser conocidos por todos, pues, Fausto. Si es que estos productos están siendo contratados con el dinero de los ecuatorianos, lo que menos se espera es que estos desarrollos de conocimientos, de posible regulación, sean susceptibles de auditoría para la ciudadanía. Caso contrario, los ciudadanos no podemos conocer el resultado, el impacto, si es que realmente han valido o no han valido la pena. Y también hay que dejar sentado que estos tal vez son objetos contractuales que pueden llamar la atención, pero también hay otros que tienen valores extremadamente altos. Por ejemplo, objetos contractuales que superan los 150,000 dólares, como por ejemplo la elaboración de una guía metodológica para el aprovechamiento de los recursos patrimoniales como base del desarrollo sostenible. Esto fue contratado por la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, por ejemplo, Fausto. Y por ejemplo, en el caso del CONGOPE hay este contrato de 177,000 dólares que dice, y ahí un poco nos queda esa duda, porque le ponen un tipo de estudios con unos nombres bastante largos, a ratos inentendibles, no sabemos qué mismo es lo que querían contratar, pero por ejemplo el contrato de 177,000 dólares para la contratación de estudios para el desarrollo de estrategias de representación, gestión territorial, mapeo de actores y posicionamiento político de los gobiernos provinciales. No sé, ¿me explicas? Y a mí, a eso simplemente me suena que contrataron una encuestadora para poder medir el nivel de credibilidad de los actuales prefectos. Y yo me pregunto, ¿los ecuatorianos realmente estamos en una situación en la cual podemos y debemos destinar más de 170,000 dólares para la contratación de una encuesta? Y adicionalmente, lo que te decía hace un momento, Fausto, ¿en dónde están los resultados de esos estudios?
¿O acaso los ecuatorianos no tenemos el derecho de acceder a esa información? Y ahí viene otro problema. Seguramente ese proceso contractual también fue designado de forma directa. Y ahí viene otro problema que ustedes también mencionan en su informe, la dificultad de acceder a la información que no les ha sido proporcionada a pesar de haber acudido a la norma vigente, a la ley que permite este acceso a la información. ¿Qué corona tienen las municipalidades? ¿Qué corona tienen los consejos provinciales, los GAD en general, para no dar información que es además de interés de la ciudadanía? Yo creo que hay dos aspectos. En materia de transparencia activa, deja mucho que desear la rendición de cuentas en materia presupuestaria por parte de CONGOPE, AME y CONAGOPAR. No se encuentra toda la información referente a sus flujos de ingresos anuales, así como también no existe un desglose detallado de la ejecución de su presupuesto o su origen. Le solicitamos también a través de este mecanismo de acceso a la información pública establecido en la Ley de Transparencia, que nos entreguen información, ojo con esto, Fausto, de los recursos que ellos recibieron por concepto de cooperación internacional y que nos indiquen también en qué se han ejecutado esos recursos que a la larga están recibiendo las instituciones públicas. Ninguna de las instituciones contestó esta información a pesar de las insistencias, a pesar de indicarles que están incumpliendo con la norma y no están rindiendo cuentas. Y ojo, esto no solo pasa en AME, CONAGOPAR y CONGOPE, sucede en una gran cantidad de instituciones públicas, pero desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo decidimos hacer este primer estudio para que de una u otra manera sepamos cuál es la situación en un universo pequeño de contratación de consultorías que podría estarse replicando en el resto de instituciones en el país. Como te decía al inicio, Fausto, por ejemplo, en el año 2022 se gastaron 197 millones de dólares única y exclusivamente en la contratación de consultorías. Y esto pues lo están haciendo las instituciones públicas, ya sea a través de concurso o a través de este mecanismo de asignación directa que es dañino para el país. Y en esta dinámica podrían estar también las ahora tan cuestionadas empresas públicas que con cierta regularidad contratan este tipo de consultorías. Las consultorías no son necesariamente de bajo costo, porque como vemos, y esto, como tú dices, también es una muestra pequeña, 3.7 millones de dólares, apenas es algo muy pequeño frente al tipo de consultorías que deben haber en otro tipo de entidades. Por ejemplo, también ustedes han detectado, y acá está, consta en el informe, que el CONGOPE registra personas naturales a quienes constantemente y durante varios años se les repite este tipo de consultorías. Esto también es otra de las dudas que genera respecto a la contratación. Sin duda que sí, y aquí también hay que ver otra cosa, mi estimado Fausto. La ley de contratación pública determina presupuestos referenciales. ¿Y en qué casos pueden hacer contratación directa a las instituciones públicas? Y es cuando no se supera el presupuesto para el año 2022 de $67,799. Lista corta cuando es un valor entre más de $67,000 y menor a $508,000, y cuando se supera este valor, pues hay que hacer una contratación por concurso público. Entonces, mucho cuidado, existen instituciones públicas para devolver favores, para poder congraciarse con ciertos, por ejemplo, financistas de campañas, se inventan determinados temas y hacen esta contratación de consultorías. Y ahí es también, Fausto, donde vemos esta contratación recurrente. Cuando vemos que realmente no existe una libre competencia, cuando no existe una gran concurrencia de proveedores y lo que se está haciendo es asignar contratos de consultoría a la misma persona natural, a la misma persona jurídica, y eso a nosotros como fundación también nos motiva a investigar quiénes son estas empresas, quiénes son estas personas. E incluso llamó la atención que precisamente en el caso de CONGOPE hay la contratación recurrente de una empresa de servicios tecnológicos y que incluso ya cuando no se ha contratado a esta empresa, se contrata a los accionistas de esta empresa como personas naturales. Así que yo creo que este es un llamado a las instituciones públicas a recordarles que no solo tienen que rendir cuentas, tienen que ser transparentes en el uso de recursos públicos, sino que también los ciudadanos y los medios de comunicación tenemos este derecho al control social, a averiguar qué están haciendo con nuestro dinero para que de esta forma se promueva un buen uso de los recursos públicos. Ustedes han pensado quizá en ampliar este informe, ya no concentrándose en el CONGOPE, en la AME y en los gobiernos autónomos, sino ampliarlo, por ejemplo, a empresas públicas. Me imagino que puede haber bastante por descubrir
por ejemplo, en Petroecuador, por ejemplo, en CNEL, en CELEG, en CNT, en las empresas estratégicas? Realmente a nosotros nos sorprendió bastante este primer ejercicio, Fausto. Lo hicimos, como te decía, de una forma exploratoria y sin duda que creo que es importante empezar a identificar aquellas instituciones públicas que tienen una gran cantidad de recursos y que a través de consultorías pues probablemente estén burlando la ley, estén devolviendo favores que no resulta más que en una afectación al bolsillo de los ecuatorianos y a la capacidad del Estado de utilizar bien los recursos públicos para tratar de enfocarlos en las necesidades que realmente atravesamos nosotros en el día a día. Para mí realmente fue algo muy sorpresivo ver instituciones como estas tres que claramente son ineficientes en el uso de los recursos, que han aumentado, por ejemplo, la declaratoria de desierto dentro de estos procesos de contratación entre 12 y 7 veces. Realmente no están siendo eficientes en el uso de los recursos o incluso se ve que existe una suerte de sobreprecio en el pago de estas consultorías. Por ejemplo, igual pudimos identificar en Congope que el objeto contractual más recurrente son los servicios de consultoría administrativa y los servicios de tecnología de información y que el precio que ellos están pagando supera generalmente los $35,000, cuando en el mercado hemos visto contratos similares que el precio medio no supera los $14,000. Entonces, esto también llama la atención. Si es que no se transparentan los resultados de los procesos de consultoría, difícilmente se puede hacer un buen ejercicio de control social y lo que nos quedan a los ciudadanos son más sospechas que certezas. Y lo que ustedes han concluido también es que tampoco existen en algunos casos los resultados de las consultorías. Exactamente, y es lo que mencionaba hace un instante, ¿no? Que los resultados de esas consultorías deberían ser publicados. Que los ecuatorianos, por ejemplo, sepamos qué hicieron los prefectos con esta consultoría de más de $170,000 para el posicionamiento político de los mismos. ¿Lo utilizaron acaso para evaluar si es que podían o no podían reelegirse? ¿Y en eso se destinó el dinero de los ecuatorianos? No es correcto, Fausto. Que se utilice nuestro dinero en la situación en la que estamos atravesando actualmente. De esa forma, creo que es una manera indolente de ver el ejercicio de lo público. Tomando en cuenta también que estas consultorías han sido contratadas entre el 2020, 21 y 22, en plena pandemia, donde seguramente había otro tipo de prioridades. Marcelo, gracias por... Sí, te escucho. Tal vez hay que ponerle ojo precisamente en este momento y precisamente estas tres instituciones, AME, Congope y Conagopare, van a cambiar de autoridades en los próximos meses, precisamente a consecuencia de la elección de los nuevos alcaldes, prefectos y miembros de juntas parroquiales. Mucho cuidado y estén aprovechando estos últimos meses para asignar estas consultorías de forma inmediata, a dedo, y ejecutar lo último que les queda dentro de la dirección de estas instituciones. Seguramente habrá algunos contratos al apuro y con eso devuelvo la pregunta inicial que hacía, inversión o derroche, creo que me quedo con la segunda. Coincido contigo, mi estimado Fausto. Ha sido un gusto. Gracias. Agradecemos a Marcelo Espinel, subdirector de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, hablando sobre los recursos públicos destinados a consultoría. Un primer informe que han elaborado respecto de los gastos que se han registrado, por ejemplo, en el Congope, en la AME, en Conagopare. Se han destinado $3.7 millones entre el 2019 al 2022 para consultorías. En algunos casos ni siquiera se han conocido los resultados de estas consultorías. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.